Hola, hola niños y niñas del cuarto básico. Aquí les habla la profesora Carolina Rojas y espero que se encuentren todos muy bien junto a sus familias. Bien, hoy día vamos a hablar sobre la leyenda, un contenido nuevo. ¿Alguna vez ustedes han escuchado leyendas? ¿O les han contado alguna leyenda? ¿O la han leído en algún lugar? Yo creo que sí, ¿cierto? Bien, vamos a conocer conceptos básicos de la leyenda, ¿cierto? Por eso el objetivo de aprendizaje del día de hoy es conocer elementos de la leyenda, ¿ya? La próxima clase vamos a estar viendo lo que son los mitos y haciendo una diferenciación entre ambos elementos. Bien, comencemos. Primero que todo, para poder conocer la estructura y los elementos más importantes de la leyenda, tenemos que saber cuáles son los elementos de la narración, recordarlos, ¿verdad? Primero, en la narración tenemos a un narrador. ¿Quién es el narrador? Es quien nos cuenta la historia, ¿cierto? Es un ser ficticio, o sea, un ser falso de mentira, que nos cuenta una historia, ¿verdad? Y recuerden que el narrador no es lo mismo que el autor. El autor es quien escribe la historia, en cambio el narrador es la voz que nos habla dentro de la historia, ya el que nos está contando el relato. Por otro lado, también tenemos personajes. Los personajes son las personas que participan dentro de la historia, las que le dan vida, ¿verdad? Son estas personitas en quienes se basa la historia y quienes van actuando para formar los diferentes hechos dentro del relato. En tercer lugar, tenemos acciones dentro de la historia. Como yo les decía anteriormente, para que hayan acciones, primero tienen que haber personajes, ¿cierto? Estos personajes se van comportando de alguna forma, lo cual va generando consecuencias y van sucediendo acciones dentro de la historia, ¿cierto? Van pasando cosas, cosas buenas o cosas malas. Lo importante es que esta historia tiene que ir avanzando y tomando alguna forma. Y todo esto, toda esta historia sucede dentro de un lugar y algún tiempo determinado, ¿verdad? El lugar vendría siendo en dónde ocurre la historia, ¿cierto? Si ocurre, por ejemplo, en un bosque, en otro planeta, en alguna ciudad determinada, en algún país, ¿ya? Vamos a poner como ejemplo la Caperucita Roja, ¿cierto? Que fue una historia que sucedió en un bosque, ¿verdad? Se dice que esta historia originalmente procede de Europa. Por lo tanto, vamos a suponer que en un bosque de Europa, en un lugar muy lejano, ocurrió esta historia, ¿cierto? Aunque en los cuentos no lo dice de forma determinada, pero sí muestran muchas imágenes del bosque. Y es así como nosotros podemos llegar a concluir cuál es el lugar del relato, ¿verdad? A través del mismo narrador que nos va a decir dónde sucedió la historia o a través de algunas pistas que, como pueden ser las imágenes o parte del relato que nos va a proporcionar esa información. Por último, también junto con el lugar tenemos el tiempo en el que transcurre la historia, ¿verdad? Que este tiempo también puede ser un tiempo determinado, un año, una fecha determinada, ¿cierto? Un mes determinado, en algún siglo determinado. El tiempo también lo va a mencionar el narrador, alguno de los personajes, o bien podemos deducirlo a través de pistas que se nos entregan dentro del relato, como lo son, por ejemplo, los objetos que utilizan los personajes, las formas de hablar, ¿cierto? Eh, etcétera. A través de todo eso, entonces, nosotros nos podemos dar cuenta de diferentes elementos del relato. ¿Cómo están viendo ustedes ahí a los niños, cierto? Estos niños claramente están leyendo un cuento y el entorno muestra un mundo de fantasía, que es lo que generalmente traen nuestros relatos. Ahora vamos a enfocarnos eh, en lo que es la leyenda. Para eso, primero yo les pregunto acá, ¿cuál de los personajes de la ilustración que ustedes están viendo en pantalla creen que es real y cuál creen ustedes que es de fantasía? Observen bien la imagen y díganme por favor. ¿Qué personaje es real y cuál sería de fantasía? Obviamente ambos son un dibujo, pero tratemos de ver un poco más allá. Si vemos que esta es una representación de la vida real, ¿cuál para ustedes sería algo real y normal de observar y qué no? Muy bien, ¿cierto? Podemos observar que estos dos personajes que están acá podrían ser parte de la vida real como cualquier pescador de Chile o del mundo, ¿cierto? En cambio, acá al lado vemos a una sirena. ¿Y una sirena qué es? Un ser mitológico. No es una persona real, no es una persona que exista realmente porque no está comprobado que exista. Hay muchos... hay muchos refrán y muchas cosas que dicen
las sirenas existen realmente y hay gente que dice haberla visto, pero no hay ninguna comprobación científica de que esto sea así, ¿ya? No hay que confundirnos, chicos, con los videos que de repente vemos que andan, que son virales, donde vemos una sirena. Muchos de ellos están modificados por Photoshop o programas de visual, ¿verdad? En cambio, acá nosotros podemos ver entonces a una sirena que es mitad mujer, mitad pez, ¿ya? Y esto en la vida real no ha sucedido, solamente en el mundo de fantasía, ¿verdad? En cambio, las personas que están al lado son personas reales. ¿Qué es una leyenda? Vamos entonces a leer este pequeño extracto. A mí me encantaría que alguno de ustedes me leyera y poder escucharlos, pero como de acá no puedo, tengo que leerles yo, ¿verdad? Vamos a leerlo y vamos a ahondar respecto a lo que es la leyenda. La leyenda, dice, es una narración oral que tiene, ay, me equivoqué. Bueno, que explica a través de que tiene una historia, ¿cierto? Que explica tradiciones, costumbres de un pueblo determinado. Ya, ahí por favor corrijo, fe de ratas, sería narración oral que explica a través de una historia, tradiciones y costumbres de un pueblo determinado. ¿Ya? Chicos, las historias, o sea, perdón, las historias de las leyendas tienen mucha fantasía, ¿ya? Y generalmente las personas son las que van contando las historias unas a otras, por eso que la leyenda se transmite de generación en generación, ¿ya? Van a encontrarse con leyendas de distintas versiones. ¿Qué quiere decir esto? Que de una misma historia se hacen extractos ya y se van cambiando algunas cosas, como por ejemplo los lugares, las fechas exactas o cosas exactas que suceden en la historia anterior. Sin embargo, la esencia, los personajes principales no pueden cambiar. Yo al quinto básico les di un ejemplo la otra vez de la historia de La Llorona. Ustedes se han dado cuenta que la historia de La Llorona tiene muchas versiones, se cuenta de muchas formas distintas, ¿cierto? Por ejemplo, hay una que cuenta que la mujer perdió a sus hijos ahogados. Otra historia cuenta que la misma mujer perdió a sus hijos, pero ahora en un incendio. Hay otro relato que yo les leí el otro día al quinto básico que decía que la misma mujer perdía a una hija, ya que no eran varios hijos. Entonces, van ocurriendo variaciones entre una historia y otra. Lo importante es que la esencia de esta historia, que es una mujer que sufre por un hijo o varios hijos, se mantiene, ¿cierto? Por eso hay variaciones. Sin embargo, la esencia de la historia no debiese cambiar. De una misma leyenda, ustedes van a encontrar varias versiones y eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Lo que ustedes siempre van a notar dentro de una leyenda es que generalmente la persona que cuenta la leyenda no es quien vivió esa historia, ¿ya? La leyenda se supone que es un relato salido de algún suceso real, de algo que alguien realmente vio o vivió, pero generalmente nadie conoce a esa persona que justamente vio o de primera persona el relato. Ya generalmente uno escucha el relato a partir de una persona a la cual le contaron la historia o que le contó el amigo del amigo, el amigo del amigo del amigo, pero nunca vamos a conocer a la persona que vive en primera persona este relato. Ya, por lo tanto, nadie sabe quién fue la persona que contó la leyenda o cómo la contó. Solamente nosotros la vamos escuchando a medida que vienen pasando generaciones, ¿cierto? La escuchamos de nuestra mamá, de nuestra abuelita o de alguna persona a la cual también se la contaron, ¿ya? Por eso es que existen diversas versiones de la misma leyenda. Esto es igual que el juego del teléfono, que si hubiésemos estado en la sala de clase lo estaríamos haciendo, pero practiquen en su casa. Junten a varias personas que vivan en su casa, por supuesto, no se vayan a buscar gente a la calle, menos con esto que está ocurriendo del coronavirus, ¿cierto? Junten a personas en su casa y cuenten un secreto. Ustedes, cuéntenle el secreto en un oído a una persona. Y después que esta persona le cuente el mismo secreto a la otra. Y esa persona a la otra. Y escuchen a la última persona a la que le contaron el secreto. Vean si este secreto que ustedes contaron en un principio, que puede ser una palabra o una frase, coincide con el mismo que ustedes habían dicho. Hagan el ensayo, se van a dar cuenta que siempre una palabra, una frase, sobre todo una historia completa, cambia de persona en persona, porque hay personas que van escuchando la historia y después le agregan más cosas o le van cambiando las versiones, ¿ya? Porque a nosotros nos encanta inventar cosas nuevas, sobre todo en estas historias de fantasía, ¿verdad? Entonces, por eso es que no existe una sola versión de una leyenda, ¿ya? Porque cada quien la va modificando. Las personas siempre cuentan la leyenda de una forma parecida, pero nunca las cuentan igual como la original. Veamos entonces.
La leyenda, como dice acá, es un relato tradicional, ¿cierto? Que mezcla hechos fantásticos con reales, como yo les decía. Generalmente se dice que la leyenda fue un hecho que vivió alguna persona. Esta persona se supone que es real, por ende, la historia proviene de un lugar real, ¿cierto? Pero lo que no sabemos es si los personajes que participan dentro de esta historia existían realmente o no existían, o si todos los elementos que menciona la persona en la leyenda existían o no dentro de esta localidad. Generalmente la leyenda se trata de una localidad en específico, ¿ya? Es para explicar, como les decía anteriormente, las tradiciones de un lugar, ¿ya? Ustedes van a encontrar que hay muchas leyendas chilenas, ¿ya? Esto quiere decir que son historias que se inventan en torno a un lugar de Chile, ¿ya? Van a encontrar leyendas del norte, de la zona centro, de la zona sur de Chile, em, que nosotros sabemos que existen, ¿cierto? Realmente, pero no sabemos si realmente los personajes que están dentro de esa leyenda que nos están contando existen o no. ¿Ya? Esa es la parte curiosa, ¿cierto? Que le da todo el misterio a la historia, ¿verdad? El hecho de pensar, por ejemplo, que yo voy a ir al sur de Chile, a Chiloé específicamente, que yo sé que existe y puedo ir a visitar el lugar, pero no sé si se me va a aparecer el trauco o no, ¿cierto? Porque esta es una leyenda que a mí me da mucho miedo, que me la han contado varias veces y me la han contado en distintas versiones, distintas personas, pero efectivamente, como es una leyenda, yo nunca voy a poder comprobar que es verdad o no, a no ser que se me aparezca el trauco. Yo nunca he escuchado a alguien de primera fuente que me diga, oye, se me apareció el trauco, ¿cierto? Entonces dejamos en duda si esta historia es real o no. Por eso se dice que se mezcla realidad con fantasía de un lugar tradicional, ¿ya? En ella, como les decía, participan personajes de un lugar determinado y se explican fenómenos que suceden. O sea, ocurrió algo raro, inmediatamente empezamos a buscar la explicación a través de una leyenda. Y como les dije anteriormente, esta se transmite de generación en generación, es decir, una generación que va muriendo le heredó esta historia a una generación nueva. Y así es como nuestros abuelitos le contaron esto a nuestros padres nos cuentan a nosotros y nosotros les contaremos en un futuro a nuestros hijos, sobrinos, nietos, etcétera. ¿Cuáles son las principales características de la leyenda entonces? Primero, que se cuenta de forma oral, sí o sí, ¿ya? Obviamente hay leyendas que están escritas, pero ¿cómo se escribieron estos relatos? A través de alguna persona que lo contó de su propia boca, ¿cierto? Por eso es transmisión oral. ¿Ya? Se relaciona la realidad con la fantasía, como yo les decía anteriormente. Siempre van a haber pequeñas situaciones que son reales y elementos que son reales, pero otros que no vamos a poder comprobar nunca, como por ejemplo estos personajes de leyenda, como lo son la Llorona o el Trauco, ¿verdad? O si realmente hicieron las acciones que a nosotros nos decían que pasaron. O si realmente murieron, por ejemplo, los hijos de la Llorona de la forma en que a mí me lo habían dicho. Y si es que existieron en realidad, porque tampoco nadie ha comprobado que existían los hijos de la Llorona, ¿verdad? Ni siquiera se sabe si es uno o dos. Lo importante es que todo el mundo sabe que se cuenta la leyenda de aquella mujer y que ocurrió en cierta localidad que algunos dicen que fue Chile y otros dicen que fue México, ¿ya? En tercer lugar, entonces se habla de personajes determinados que actúan en una etapa de la historia. En cuarto lugar, tenemos como elemento central un rasgo de la realidad cuyo origen se desea explicar. Por eso yo les dije, hay tantas ganas de explicar cosas paranormales que vive la gente que buscan una historia para poder explicar estos hechos porque a veces no le encuentran una explicación científica, ¿cierto? Y como quinta parte, entonces, las malas acciones de los personajes son castigadas, ¿ya? Em, Generalmente, si una persona dentro de la historia no tenía que cometer el error de, no sé, pues ir a meterse al bosque para que no se le aparezca el trauco, si va y se encuentra con el trauco, esta persona es castigada, ¿cierto? Continuamos entonces. ¿Cuál es la estructura de la leyenda? Primero vamos a encontrar un título, por ejemplo, La Llorona, por ejemplo, El Trauco, por ejemplo, La Pincoya. Por ejemplo, la ñañuca. Cualquiera de estos son títulos de diferentes leyendas, ¿cierto? Vamos a encontrar un inicio de la historia. Tenemos que tener en cuenta que en todo inicio de historia a nosotros se nos van a presentar las situaciones iniciales, los personajes y se va a hacer una pequeña presentación de cada uno, ¿ya? Luego vamos a tener un desarrollo que es donde se van a presentar los conflictos que se dan en la historia. ¿Cuáles son los problemas que hay que solucionar?
¿ya? Siempre dentro de una historia hay un conflicto, sea insignificante o muy significativo, sea un conflicto pequeño o grande, siempre va a haber un conflicto, un problema que van a tener que resolver los personajes. Y finalmente va a haber un desenlace y el desenlace es donde se presenta la resolución de ese conflicto, o sea, cómo, de qué manera o qué hicieron los personajes para poder resolver el caso que ellos tenían pendiente. Bien. Siempre se van a encontrar que las leyendas comienzan con ciertas frases como, por ejemplo, te cuento que, una vez escuché que, yo escuché que, dicen que, les voy a contar lo que vi, por ejemplo, o recuerdo que mi abuela me contaba tal cosa. Generalmente comienzan con estos encabezados porque, como les decía, las leyendas provienen de personas que van contando la historia, por lo tanto nos vamos a encontrar que siempre comienzan de la misma manera. ¿Ya? Bien, yo a continuación les voy a leer una pequeña historia, una leyenda, ¿cierto? Y después les voy a leer la misma leyenda, pero contada desde otra versión, para que ustedes se vayan dando cuenta de lo que yo les comentaba anteriormente, ¿cierto? Cuáles son las diferencias entre una versión y otra y por qué se van generando. Después ustedes me van a entregar su opinión, así que quiero que escuchen atentamente ambas historias, ¿ya? La primera se llama La Ñañuca, la segunda también, pero la diferencia es que esta la escribe Manuel Gandarillas y la otra tiene otro autor que lo vamos a conocer más adelante. Pongamos atención. Dice así, en Monte Patria, desde los tiempos en que esta se llamaba Monterrey, vale decir, antes de la independencia, la ñañuca era una flor joven de carne y hueso. ¿Qué quiere decir que era una flor joven de carne y hueso? Que era una persona, ¿cierto? Que la ñañuca era una persona joven, ¿verdad? Continuemos. Un día, entre los días, hizo alto en el poblado un minero extraño, hermoso y gallardo que cruzaba los caminos en busca del terreno del eterno derrotero perdido. Y entonces floreció el romance del minero y la ñañuca. El mancebo, hechizado por la niña morena, se quedó en el poblado. Están hablando de que este soldado, ¿cierto?, se enamoró de la ñañuca. Ella es la niña morena, ellos se están refiriendo, le están brindando una característica, ¿ya? Para que no piensen que es un personaje aparte. Una noche tuvo un sueño. Un duende de la montaña le dio en el duermevela de ese sueño el sitio preciso en que se hallaba el tesoro, la veta perdida, y el minero partió. O sea, ¿por qué se fue él? Porque había soñado con un duende que le decía que había un tesoro escondido, ¿cierto? Entonces, él, guiándose por este sueño, se fue a buscar este tesoro y se despidió de su ñañuca, como pueden observar en la imagen. La niña de Montepatria, o más bien de Monterrey, quedó esperando la vuelta del amor. El minero no volvió jamás. Se lo tragó el espejismo de la pampa. La muchacha murió de pena, de ese mal de amores que aún existía cuando Montepatria se llamaba Monterrey. La enterraron un día de aguacero en el valle. Al día siguiente alumbró el sol y el valle se cubrió de flores rojas. Así nació la Añañuca. Esta es una historia, chicos, hasta aquí llegó la historia, que en particular es muy bonita, porque, bueno, la ñañuca es una flor tradicional que existe, no es que sea parte de una leyenda, existe en el norte de Chile, ahí justamente en Montepatria donde se da este tipo de flor, ¿cierto? En esta localidad. Y para poder explicar la existencia de esta flor, ya que este es uno de los propósitos de la leyenda, chicos, poder también explicar fenómenos naturales que suceden en una localidad. Entonces, para poder explicar este fenómeno natural que es el nacimiento de esta flor, crearon toda una historia en base a un romance, ¿cierto? De una niña con un soldado, con un joven que partió a buscar un tesoro y que no volvió nunca más. Y ella, de la pura pena, ¿cierto? Murió, ¿ya? Ella lloró, lloró, lloró y finalmente murió de pena. Y el día que la enterraron hubo una lluvia gigante, a eso se refiere con aguacero en el baño, hubo una gran lluvia y a partir de esta lluvia, cuando alumbró el sol, este lugar estaba cubierto de flores rojas, ¿ya? Y ese entonces sería la leyenda de la ñañuca, la explicación del por qué esta flor existe. Vamos a leer entonces la siguiente versión, que esta es de Gabriel Castillo, y vamos a comparar si es la misma historia, están los mismos personajes, es la misma esencia o no. Veamos.
En un poblado del norte de Chile vivía una hermosa muchacha llamada Ñañuca. Un día pasó por el lugar un joven que andaba en busca de un yacimiento de oro que había visto en un sueño. No bien se miraron con la niña y ya un gran amor surgió en ellos. Juntos pasaron un tiempo de profundo afecto y un día el joven decidió ir a buscar el yacimiento visto en el sueño. Abrazó tiernamente a la niña y bendecido por ella se fue, jurando que en cuanto encontrara lo que buscaba de inmediato regresaría. Pero nunca volvió. Tal vez se perdió en la cordillera o cayó en un roquerío. No se sabe lo que sucedió. Lo cierto es que no pudo volver. Añañuca esperó y esperó, pero no logró ver de nuevo a su amado. Una tarde, mientras recordaba los momentos vividos junto al hombre que tanto amaba, sintió que una ligera lluvia empezaba a caer y que la invadía el sueño. Cuando la encontraron, estaba muerta, pero todos dijeron que su rostro plácido parecía indicar que solo dormía. La enterraron y se fueron, pues la lluvia, hecho poco frecuente en la zona, caía insistentemente sobre el suelo. Al otro día, quienes supieron la noticia de la muerte de la niña vinieron a su tumba. La sorpresa fue enorme. Una especie de larga alfombra de flores se veía tendida sobre el suelo. El sol ardía. La gente dijo, es el amor que hace florecer a los que aman. ¡Ay, qué linda la historia, ¿cierto? Acá, como se pueden dar cuenta, tenemos una segunda versión de la leyenda La Ñañuca que fue modificada en ciertos aspectos. Primero que todo, ¿qué pudimos notar? Que en la primera versión, el hombre que se enamoraba de la ñañuca se conocían, no relataba cómo se conocían, pero finalmente él se iba en busca del tesoro, ¿cierto? En esta versión sucede lo mismo, pero supuestamente se conocen porque él ya andaba en búsqueda del tesoro. Y como ya andaba en búsqueda, se coincidieron por casualidad, se conocieron y después él siguió en su camino, ¿verdad? ¿Qué más? En la versión anterior estábamos viendo que la ñañuca murió y que luego de morir había llovido. Acá cambió la versión, ¿cierto? Que empezó a caer una lluvia y a ella le empezó a dar sueño, ¿ya? Y después ella murió, ¿cierto? Después que la gente la había encontrado y eh, la habían encontrado, la enterraron y se tuvieron que ir porque había mucha lluvia. Y que después de enterrarla entonces apareció esta hermosa flor que es la ñañuca. Si se pueden dar cuenta, son dos historias distintas contadas, o sea, dos historias iguales contadas de forma más distinta, ¿cierto? A raíz de esto vamos a responder, ¿ya? No en el cuaderno, sino que vamos a responder acá entre nosotros, confiando en que ustedes van a pensar en sus casas, ¿cierto? Y van a responder. ¿Cuál de las dos versiones les gustó más y por qué? Me gustaría que respondieran eso a sus papás, a su mamá o a mí misma en voz alta si quiere. Yo soy como Dora la Exploradora y los escucho a través de la pantalla. Bien, yo les voy a decir cuál es la que a mí me gustó más. A mí por lo menos me gustó más la segunda versión. Encuentro que fue más detallada, fue un poco más clara en lo que quería transmitir. Y no sé, simplemente encontré que tenía un poco más de magia la historia, por eso a mí me gustó. ¿Y a ustedes? ¿La primera o la segunda y por qué creen ustedes? Número 2. ¿Qué diferencia había entre las dos versiones? Eso ya lo habíamos conversado, ¿cierto? Habíamos dicho que había diferencia en el orden quizá en que se contaba la historia. Y eso más que nada, pues, o sea, no fue lo mismo la forma en el texto número 1 y en el texto número 2 cómo se conocieron ambos personajes y cómo murió la niña. Pero en ambos la esencia era el mismo, ¿cierto? Que eran dos enamorados y ella termina perdiendo su amor porque él va en busca de un mineral y finalmente no lo ve nunca más y ella muere de amor y crece una flor. O sea, en ambos sucedía exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Muy bien. Número 3. ¿Por qué las personas al ver la tumba de la ñañuca dijeron es el amor que hace florecer a los que aman? ¿Por qué creen ustedes que las personas dijeron esto? Bien, dice que todas las personas cuando sienten mucho amor por alguien, ¿verdad? Irradia tanta energía, tanta fuerza que ésta hace florecer, hace crecer flores desde la tierra. ¿Ya? Así es simple. Es como una pequeña
paradoja que dicen las personas. ¿Ustedes creen que el amor hace florecer? ¿Sí o no? Muchas cosas, ¿cierto? Muchos sentimientos. Ya. Chicos, les voy a dejar una actividad para que ustedes la realicen en su casa y me la manden después por foto vía mail de la página 138 del libro de lenguaje, ¿ya? Así que cuando termine este video, ustedes van a hacer esta actividad. Recuerden que el video le pueden poner pausa cuantas veces quieran porque yo ahora voy a explicar en qué consiste esta actividad, ¿ya? Las páginas que van a hacer ustedes son las 138, 139, 140 y parte de la 141. ¿Ya? En las primeras dos páginas ustedes van a leer esta historia de Anti Rayén y Curry Rayén, ¿ya? Que es una leyenda mapuche. Primero se van a fijar en el vocabulario contextual que aparece aquí al lado. Este vocabulario son las palabras que están en color rosado y que ustedes tienen que leerlas a medida que vayan leyendo o antes de leer para no perder el hilo de la historia, ¿cierto? Y para poder comprender en la totalidad de lo que se les está diciendo. Es súper importante ver las palabras desconocidas, ¿ya? Una vez que lean toda esta historia que llega hasta acá, ¿verdad? Van a empezar a responder en el libro, ¿ya? Bueno, acá dice responde en tu cuaderno. Ah, sí, porque estas no son alternativas. En la pregunta número 1 van a responder efectivamente en el cuaderno. No me importa que lo hagan con desarrollo y no escriban las preguntas, ¿ya? Pero sí me interesa que pongan una señalización para poder entender lo que están respondiendo. Entonces van a poner de título desarrollo de la página 138 o 139, ¿cierto? En el cuaderno. O le pueden poner desarrollo de texto anti-Rayen y Curry Rayen, ¿ya? Em, Luego de poner ese título, van a poner la número 1 y van a poner si quieren letra A y la respuesta de la letra de la pregunta de la letra A, que es ¿cuál es era la misión de las muchachas? Si quiere ponga solamente letra A y la respuesta. Luego la respuesta de la letra B, de la letra C y de la letra D. Posteriormente la número 2 la van a realizar aquí en el mismo libro, ¿ya? A eso después le toman foto. Le dice, a partir de las respuestas anteriores, completen la secuencia narrativa de la leyenda. Yo les había dicho anteriormente que las leyendas tenían una secuencia que era el título, inicio, desarrollo y desenlace. Ustedes van a tener que ubicar dentro del texto cuál fue el inicio del texto, o sea, dónde estaba la presentación o la primera parte, ¿cierto? Luego el desarrollo, dónde estaba presentándose el problema y el desenlace, que es donde empezó a solucionar el problema y cuál fue la solución final. ¿Ya? Van a tener que, en el fondo lo que tienen que hacer es copiar y pegar, ¿ya? Copiar algún extracto del texto que a ustedes les parezca que es parte del inicio y lo ponen ahí. Copiar alguna parte del desarrollo y copiar alguna parte del desenlace para saber que ustedes comprendieron efectivamente cuál era la secuencia narrativa de esa leyenda. En la página siguiente, en la actividad número 3, que está acá, dice en qué lugares se desarrolla la acción. Esto también lo van a hacer en el libro. Van a completar el esquema que aparece ahí, ¿cierto? Y van a poner, por ejemplo, aquí sale lugares y acontecimientos. El primer acontecimiento que te están mencionando es dos piedras ardientes se transforman en dos bellas jóvenes y tú tienes que completar acá arriba en qué lugar sucedió eso. Luego te dan la información sobre el lugar, que son las tierras de Moctezuma, y tú tienes que poner qué acontecimiento ocurrió ahí en las tierras de Moctezuma, ¿ya? Luego van a tener que releer el fragmento. Fragmento se refiere que es un pedacito del texto. Releen este pedacito del texto que ya habían leído, ¿ya? Y van a tener que buscar la definición de la palabra que está subrayada, es decir, predecir. Entonces acá colocan predecir y cuál es el significado de esa palabra, ¿verdad? Y luego en la B marcan con una X cuál es la estrategia que aplicaron para poder identificar esa palabra. Si infirieron, o sea, trataron de adivinar a partir de la palabra, identificaron la raíz y el prefijo de la palabra, ¿ya? Esa materia yo todavía no se las he pasado. Por eso dudo que muchos lo puedan hacer de ahí, pero también podrían haberlo logrado, ¿ya? O buscaron en el diccionario, ¿ya? ¿Cuál es la estrategia que ustedes utilizaron? Luego responden la número 5 y el desarrollo de la número 6 acá mismo en el libro. Son dos preguntas. ¿Qué problema predicen los jóvenes que tendrán los mapuches? ¿Ya? Acuérdense que
habían unos jóvenes que habían indicado que los mapuches iban a tener problemas. ¿Cuál fue el problema que habían dicho que iban a tener? ¿Cómo lo predijeron, cierto? Y en la número 6, ¿qué hicieron los mapuches para solucionar este problema? Luego, en la página de al lado, número 7, van a leer el texto informativo que habla sobre la sociedad mapuche, ¿cierto? Antes de que llegaran los españoles. Y luego contestan la preguntita de acá abajo, esta que está aquí. ¿Cómo era la sociedad mapuche en esa época? Acá les están brindando la información y ustedes luego completan con la respuesta acá. La número 8 la vamos a omitir, así que esa no se hace. Van a ser solamente hasta la número 7. Y espero sus tareitas en el plazo enviado por el colegio. Ya chicos, al mail, a mi mail que sería Carolina Rojas Valenzuela @gmail.com. Acá lo tienen para que lo puedan tomar. Ya chicos, espero que estén muy bien y nos vemos en una próxima clase con el mito.